Listo, maestro. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Como dice el meme, mientras mis tres fans sigan existiendo del maltrato animal, aquí estaremos. Miren, es un tema que pues para muchos no parece importante, relevante. Créanme que estas charlas es para difundir información, concientizar, sensibilizar y bueno, pues a llegar a quien les sea de utilidad. A veces es muy complicado buscar información, ¿no? Pero bueno, espero que estas charlas les sean útiles en algún momento a algunas personas. Y bueno, les agradezco a los que están en Zoom y a aquellos que pudieran estar escuchándonos ahorita en vivo, pero bueno, ahí se va a quedar en Facebook y además la vamos a pasar a nuestro canal de YouTube. Esta charla, porque no son clases, no son conferencias, ¿no? Es parte de un seminario de 10 temas. Vamos en el quinto tema, así que estén pendientes de los que siguen. De hecho, la siguiente semana, el siguiente sábado, habrá otro tema. Y bueno, pues eh, el seminario completo se vendió para la constancia, para aquellas personas que pues tuvieran un interés de tener pues el respaldo académico y aparte los videos descargables, el material, las diapositivas y todo lo que siempre ofrecemos, ¿no? Pero bueno, pues habrá quien tenga interés nada más de escuchar y no más, ¿no? Bueno, les recuerdo o les comento que precisamente el siguiente sábado 14 de diciembre, la página de Facebook de Psicología Forense cumple 15 años. Entonces, les tenemos preparados toda esta semana um, algunas actividades en agradecimiento a su apoyo, su fidelidad, incluso los que están desde el inicio, ¿no? Muchos van, vienen, se incorporan, algunos apenas nos conocen, ¿no? Pero bueno, la idea es abrirles algunas clases, son conferencias de una hora, hora y media, son videograbaciones de algunos de nuestros docentes, que les vamos a dar la oportunidad de visualizarla y aparte, por supuesto, de pedir su constancia gratis, su constancia de participación. Entonces, bueno, estén atentos, cada día se va a abrir una en YouTube y bueno, los mantendremos informados en la página de Psicología Forense de Facebook y en los grupos de WhatsApp para que digan, ah, bueno, mañana o el lunes empieza la de credibilidad del testimonio y bueno, quien guste la puede ver y puede solicitar su constancia gratuita llenando un formulario donde solamente se les va a pedir su nombre, porque es el que se va a poner en la constancia, y su correo para enviarse. Y con el material, por supuesto, también, obvio, gratuito. Entonces, bueno, eso es para que estén atentos y bueno, yo los invito a los que nos están escuchando a darle like a la página, seguirnos y a quien esté interesado, ahí Kevin les va a poner en la transmisión de esta charla un grupo de WhatsApp para quien quiera unirse y tener un contacto más cercano y información más fluida, ¿no? En estos grupos de WhatsApp. Bueno, hoy voy a hablar sobre la sintiencia animal. Supongo que algunos han escuchado eh, Mariana, no te preocupes, esta información del correo y todo lo van a llenar en un formulario que se les va a poner en la publicación para que no queden sus datos públicos y eso, ¿sí? Entonces, bueno, la sintiencia animal tal vez es un concepto que por ahí ya empiezan a escuchar, algunos todavía ni tienen la menor idea. Esta es la idea, ¿no? Informar, porque los cambios también se hacen con la información. Entonces, bueno, hoy les hablaré de este concepto y cómo hay una necesidad de reconocimiento jurídico. Y les avanzo tantito. El 2 de diciembre se reformó la Constitución. El 2 de diciembre de apenitas, estamos a 7. La Constitución de México para poderle dar, eh, digamos, una posibilidad a la legislación de reconocer esta sintiencia animal, porque el concepto como tal de sintiencia
En la Constitución ya había sido reconocido desde hace unos años, pero ahora hay una reforma mayor que ahorita veremos lo que va a implicar. Entonces, este concepto tiene que ver con la conciencia. No se llama conciencia animal ni sentimientos animales, se llama sintiencia. Y lo que hay detrás de la sintiencia es la posibilidad de que no quede la menor duda de que si los animales tienen conciencia, ahora van a querer que les defina conciencia, ¿verdad? Porque, bueno, pues desde muchos enfoques filosóficos, científicos, la conciencia, que si el coma, que si el estupor, no, vamos a hablar desde un punto filosófico a qué nos referimos con la conciencia. No tenemos ninguna duda de que nosotros, los animales humanos, somos seres conscientes y sintientes, porque somos parte del reino animal, nuestra especie se llama especie humana, pero somos el animal humano, así como hay un montonal de otras especies, y eso lo dice la biología, no lo dicen los animalistas. Entonces, no tenemos ninguna duda, ¿verdad?, de que somos seres sintientes, aunque duden de algunas personas. Dicen, no, yo creo que no. Bueno, biológicamente y a través por pertenecer a la especie humana, tiene la capacidad, ¿sí?, de tener conciencia de sí y de tener ciertas emociones o muchísimas emociones. Entonces, nosotros los seres humanos, los animales humanos, somos conscientes de nosotros mismos. Y no solo de nosotros, sino conscientes del mundo que nos rodea. Y tenemos la capacidad de sentir una gama amplísima de emociones, entre ellas el placer y el dolor. Y que, bueno, pueden tener diversas manifestaciones y diversos estímulos que causen uno o el otro, pero la capacidad ahí está. Entonces, aunque no lo crean, durante mucho tiempo se pensó que esto nada más era exclusivo de los seres humanos, que ningún otro animal podía sentir emociones o de ser consciente de sí y ser consciente del mundo que lo rodea. Pero bueno, esta facultad no es única de nosotros y no lo dice la filosofía como en un inicio, no, empezó a cuestionarse esto, sino hoy ya lo dice la ciencia, la evidencia científica, porque estamos en una época donde la evidencia científica es muy importante. Es como la religión no necesita, las creencias religiosas no necesitan una comprobación científica, ¿no? Y para muchos científicos, precisamente esa carencia de evidencia científica, para ellos los hace dudar de esa existencia. Pero para los creyentes basta con la fe. Pero aquí no estamos hablando de fe, es decir, no es tengo fe de que los animales tengan conciencia, o me late, o presiento, o yo, individuo, Claudia, sé que sienten. Eso ya trascendió, es decir, ya hay investigaciones que no nos dejan la menor duda. Aquí la pregunta sería, ¿cuáles animales y cómo se manifiesta esto? Entonces, vamos para acá. Todos los demás animales, que son un montonal de especies, los vamos a englobar como animales no humanos. Pero ahí están todos los demás, ¿no? Entonces tenemos animales humanos y animales no humanos. Eh, no hay la menor duda que son seres sintientes. Y un ser sintiente significa que ellos tienen la capacidad. Ahora, ¿qué capacidad? La capacidad neurológica, biológica. ¿De qué? De experimentar dolor, ansiedad, sufrimiento. Ese sufrimiento puede ser físico o psicológico y eso puede ser resultado de diversas circunstancias, situaciones como el cautiverio, el hambre, el aislamiento social de, de sujetos de su misma especie, de limitaciones físicas o ante situaciones dolorosas, ¿no? Eventos, golpes, tortura, todo esto, ¿no? Y sí, no tenemos la menor duda que son seres conscientes de sí mismos
y el entorno que le rodea. No son máquinas, no son cosas. Y entonces esta charla precisamente es porque el derecho todavía lo sigue ubicando en muchos países, en muchas legislaciones, porque cada vez hay más cambios, como cosas. Y entonces no es lo mismo proteger un ser vivo que un objeto, aun y cuando hay legislación al respecto. Por ejemplo, voy a hablar de México, del maltrato animal, y que te define a qué animales va a proteger y de qué los va a proteger y cómo va a sancionar a las personas que lleguen a ejecutar esas conductas. Pero bueno, desafortunadamente esto no siempre fue así. Anteriormente, eh, se ha tenido desde la antigüedad, y esto surge, pues digamos, los primeros registros ya de debate de ello en la antigua Grecia. Ustedes saben todo lo que aportaron los filósofos griegos en su momento. Y aquí tenemos, fíjense, Aristóteles creía que solo los humanos eran seres racionales. Bueno, ubiquémonos en el contexto, la época, los avances científicos, las técnicas que había para evaluar esto. Y bueno, es entendible. También muchos de ellos en su época decían que la mujer era un hombre incompleto, ¿verdad? O un hombre que tenía muchas fallas, y entonces al tener muchas fallas, pues era una mujer y que estaba en un estadio como inferior al hombre. Bueno, es comprensible, porque en su momento dijeron esto Aristóteles o Descartes, que decía que solamente los animales se comportaban o tenían un comportamiento resultado de los reflejos, es decir, totalmente instintivo. Eran como comportamientos automatizados y por lo tanto no eran capaces de sentir ni emociones, ni sufrimiento, ni felicidad, ni dolor, ni tristeza, ni nada de lo que les comenté hace ratito. Pero bueno, llega Darwin, Darwin que revolucionó la ciencia, la manera de percibir el mundo, que es considerado uno de los exponentes más importantes a nivel mundial, y ustedes saben que desarrolla la teoría de la evolución de las especies. Sabemos todo el trabajo que le dedicó, y por ahí también habló, o sea, no solo del desarrollo físico, de la evolución física de la especie, de las especies, sino así tal como dice ahí, se atrevió, porque bueno, por menos de eso los andaban quemando. Ya saben que si la Tierra era el centro del universo, que no, que después, que si la Tierra era plana, que si, ¿cómo es posible que se atrevan a decir que el hombre es una evolución de los primates? Entonces, bueno, Darwin se atrevió a dar un paso más allá al desarrollar su idea sobre la continuidad evolutiva, hablando de una evolución de la conciencia. Entonces ya empezamos a ver que hablaba sobre la conciencia, porque él decía que a través de sus observaciones había llegado a la conclusión de que las diferencias entre las especies estaban determinadas más en diferencias de grados que en diferencias de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que no es si lo tiene o no lo tiene, sino lo tiene en diferente nivel. Es decir, tiene o no tiene conciencia sería la clase, si tiene, pero la diferencia está en el grado de conciencia. Y miren la época en la que ya se empezaba a mencionar estos aspectos. Dicho de otro modo, Darwin decía, si nosotros tenemos algo, no es improbable que los animales lo tengan también, pero tal vez en un grado diferente. Estudiar qué sentimientos o qué pensamientos motivan la conducta animal siempre ha sido un tema controvertido, incluso hasta tabú, incluso poca cosa, o para ciertos, digamos, objetivos muy específicos. Muchos de nosotros crecimos viendo esos documentales, ¿no? Que hasta llorábamos cuando mataban a la leoncita, al leoncito, ¿no? Porque pues eran etólogos, National Geographic, fotógrafos que, que iban a hacer, a registrar el comportamiento animal, pero bueno, estaba como muy limitado eh,
a ciertos objetivos, no por el animal, sino a veces sí, por curiosidad, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Por cómo interactúan, cómo se comunican, cómo se comportan, pero no era como hoy en día, un interés más para ver si está sufriendo, si, si está bien o esté bien, me refiero no de cuestiones morales, sino bien físicamente, psíquicamente, emocionalmente. Entonces, bueno, fíjense, por ahí hay un biólogo muy importante que se llama Donald Griffin, y bueno, es muy conocido por su descubrimiento del estudio que hizo de los murciélagos para identificar la ecolocalización o sonar de los murciélagos. Ustedes saben que después eso se llevó o se utilizó para el radar, ¿no? Para desarrollar los radares. Entonces, él hizo, o sea, estudió mucho el comportamiento de los murciélagos, pero miren, y es una persona que contribuyó mucho a la ciencia para desarrollar algo tan importante como los radares. Pero en 1976, y no estamos hablando de hace cientos de años, estamos hablando, sí, del siglo pasado, siglo XX, pero al menos yo ya había nacido. Así que digan qué bárbaro, ¿hace cuánto? Es, publica un escrito sobre la cuestión de la conciencia de los animales. Y ahí él defendía que el complejo comportamiento que observaba en distintas especies no podía solo responder a automatismos, es decir, solo a reflejos. Él creía que había algo más, que debía ser estudiado, analizado y explicado. Y estas pioneras afirmaciones lo llevaron a perder por un tiempo la estima académica. Es decir, es como si hoy dijeran, está estudiando grafología. Ah, no es cierto, no es cierto. ¿No? Que hay mucho debate, que si sí, que si no, que si ciencia, que si tiene sustento, que no sé qué. Y entonces, si hoy alguien del mundo académico, que se dice científico, sale explicando la grafología, lo primero que va a pasar es que lo van a funar, ¿no? Entonces, bueno, así como se atreve a decir semejantes afirmaciones. Y aquí parece meme, ¿no? Ya sé quién es el culpable de que mi dinero se termine, pero no, no es un meme, es parte de diversos estudios que se han hecho con animales. Esto que les acabo de explicar anteriormente, afortunadamente esto pues ya ha quedado en el pasado. Los debates e investigaciones modernos no se centran en que si los animales tienen o no conciencia, eso ya no hay la menor duda, sino en determinar qué animales son conscientes y cómo se manifiesta estas experiencias conscientes. Aquí pues, les voy a avanzar tantito, más adelante viene, hay un estudio que tiene que ver con el espejo y poner enfrente a ciertas especies, frente a un espejo, y cómo sabemos que se reconoce, no se reconoce, o sea, todos, la mayoría de los que está aquí seguramente tiene animales de compañía y ha hecho este experimento de enseñarle un espejo a tu perrito gatito y decirle, mira, eres tú, ¿no? Así como cuando los niños son pequeños, que por cierto, los niños no pueden identificar esto hasta después de los 18 meses, no se reconocen frente a un espejo. Entonces, bueno, ¿cómo saberlo? Ni modo que me hable o cómo. Ahorita les voy a explicar más adelante cómo si algunos no queda la menor duda de que los animales sí se reconocen frente a un espejo. Entonces, bueno, tenemos que se empieza a aceptar el hecho de que muchas de las capacidades que nosotros poseemos o que nosotros nos otorgamos no nos son exclusivas, como el amor, el apego, la tristeza, la ansiedad, ¿no? El estrés, no es exclusivo de los seres humanos. Y todo esto empieza a generar una controversia, porque conceder precisamente pensamientos, pero ¿qué nivel de pensamientos? ¿Qué tipo de pensamientos? Ahorita vamos a ver adelante qué dice la ciencia. Y emociones a los animales, a fuerza nos tiene que obligar a verlos como individuos, como seres sintientes. Y esto va a poner en cuestión, o sea, va a cuestionar la explotación y el maltrato a los que se ha sometido durante generaciones y años a diversas especies por creer que son
animales y no son seres humanos sintientes, que no son como un humano. Hablamos de un especismo, de un antropoformismo. Esto quiere decir que creemos que la especie humana es el centro y está en la cúspide de todas las demás especies, porque somos diferentes y esas diferencias nos hacen colocar a las demás especies por debajo de nosotros. Entonces, vamos a entrar en campos turbios donde moralmente va a haber mucho en juego, como los animales de consumo humano, que cada vez, aunque hay regulación y todo, falta muchísimo que hacer, muchísimo. O los animales de experimentación, que también ya se ha hecho bastante, pero queda por hacer mucho. Y así les puedo poner los animales de trabajo, los animales que usan, bueno, de experimentación que usan para muchas cosas, ¿no? Desde cosméticos, jabones, medicamentos o para investigar enfermedades. Es decir, si tú te estás dando cuenta que si siente miedo, ansiedad y que se da cuenta que está encerrado en la jaula, que está siendo eh, eh, vulnerado, lastimado para, para el beneficio de otra especie, o sea, nadie dudaría y se daría cuenta de que, y no es comparar, ¿eh? No es comparar, es para que se entienda. No es que muchos empiezan a decir, entonces los animales van a tener un valor mayor que los humanos. No se trata de valor, se trata de respeto. Y es como cuando no se entiende también toda esta legislación que viene a proteger a grupos que han sido vulnerados históricamente, culturalmente, estructuralmente, históricamente. Voy a poner el ejemplo uno, las mujeres. Y entonces se cree que ahora todo está diseñado para la protección de las mujeres y para desproteger o dañar a los hombres o a todos aquellos que no son mujeres. Entonces, no es así. Es que hubo la necesidad de legislar al respecto para equilibrar lo que estaba desequilibrado. Y entonces no quiere decir que una mujer valga más que un hombre. Y cuando decimos que habrá la necesidad de legislar para equilibrar todo lo desequilibrado que ha habido en relación a los animales no humanos, no quiere decir que eso va a perjudicar a los animales humanos. Entonces, esta charla que pues solamente dura una hora y que conlleva pues mucha reflexión y la necesidad o crear esta conciencia de informarme más, no nada más de repetir por repetir cosas o seguir repitiendo comportamientos, costumbres, hábitos que se consideran normales porque siempre ha sido así y porque pues como no hablan, como no se quejan, no, pero sí se quejan, no como nosotros, y sí se comunican, no como nosotros. Ese es el punto, que los hemos medido como cuando mides a un ser humano y salen perdiendo. Y es como cuando medimos a los niños y niñas con los adultos y salieron perdiendo. Y entonces cuando nos dimos cuenta que eran diferentes y no eran menores por ser niños o niñas, entendimos que tienen capacidades, dependiendo la etapa evolutiva en la que se encuentren, el nivel de pensamiento, la memoria, el lenguaje, todo era diferente. O como cuando comparamos a la mujer con el hombre y decimos que es débil, sensible, frágil. ¿Por qué? Porque le estás comparando con el modelo masculino patriarcal. Entonces todo aquello que no sea semejante a ello es inferior. Y entonces tienes dos polos. O se es fuerte o se es débil. Y el hombre es fuerte y ella no es hombre, entonces es débil. Y lo mismo va a pasar o pasa con los animales. Entonces, sí hay una necesidad y un compromiso social, ético, moral y personal, y hasta yo diría profesional, si estamos relacionados en las ciencias forenses, si estamos trabajando en esto, porque vienen cambios legislativos importantes, porque ya existe el tipo penal maltrato animal en muchos países, en muchas legislaciones, y porque conlleva una reparación muchísimo más allá de solo pagar, no se trata de lucrar, sino de reparar, de resarcir.
Y eso implica considerar todas las vulnerabilidades y características de la víctima. Y aquí tenemos una víctima animal humano y nosotros somos víctimas animales, animal no humano y nosotros somos víctimas animales humanos. Veamos qué dice aquí. Porque lo que les decía, la humana no es la única medida. Hemos medido a todos los demás con la regla humana, con nuestros criterios, nuestros parámetros, parámetros humanos. Y por supuesto, salen perdiendo. Hay diferencias enormes. En nuestra prisa por destacar que los animales no son personas, nos olvidamos que las personas también somos animales. Cada plática que yo doy de esto, refiero que somos animales humanos, y hasta había personas que se indignaban, se salían, me reclamaban, ahora ya ni entran, pero decían, un tiempo en la página de psicología forense, empecé a compartir un montonal de información sobre maltrato animal y me empezaron a reclamar, bueno, ya, ¿no? Ya basta, ya le dedico mucho tiempo a los animales. Eso no es tan importante como otro tipo de información. Em, Nos hemos olvidado de que somos animales, y bueno, esto no lo digo yo, lo dice un primatólogo y profesor de psicología de una gran universidad, y no solo dijo eso, dijo, la ciencia ha subestimado las habilidades de los animales. Tenemos habilidades diferentes. Ellos no hablan, nosotros sí, pero algunos vuelan, nosotros no. Entonces ellos son más y nosotros somos menos, somos diferentes. Simplemente hemos evolucionado hacia vías distintas. Hay animales que ven en la oscuridad, nosotros no. Tenemos que desarrollar herramientas, instrumentos para poderlo hacer. Sí se puede, ¿sí? Los animales, por ejemplo, los murciélagos con su radar, pues tuvimos que diseñar un instrumento. Hay animales que respiran bajo el agua. No podemos respirar bajo el agua, diseñamos instrumentos para poderlo hacer. ¿Mm? Pero el hecho de que los humanos hayamos alcanzado una capacidad de reflexionar, de empatizar, de planificar, denota que existen en la naturaleza también ingredientes necesarios para que esto mismo suceda en otros animales. Es decir, esto no tiene por qué estar vetado en otras especies. Y esto que les acabo de decir ya está comprobado científicamente. La capacidad de reflexionar, de empatizar y de planificar de algunas especies animales. Y bueno, pues eso se crea anteriormente. Y bueno, como veníamos utilizando una única vara para medir esta hecha a escala y proporción humana, como mucho tiempo se hizo adulto con niño, mujer con hombre, y blanco con personas de color, y o hetero con diversidad sexual, pues estarían perdiendo, ¿no? La cognición toma diferentes formas. Por ejemplo, las aves que capturan a presas en movimiento cuando están volando, o terrestres que tienen, o peces también incluso, ustedes han visto aves pescando, bueno, sería una manera de referirlo, o también la parte de a otras presas que van volando. Pues esto es gracias a ciertas cogniciones que ellos han desarrollado evolutivamente que les permite hacer esto y que los seres humanos no podemos. Esto, presas en movimiento gracias a los ecos de sus propios chillidos, de quienes de las aves o las presas están persiguiendo. Hacen todo un mapeo a través del el sonido que va emitiendo esta presa. Eso no lo podemos hacer nosotros. Tal vez más adelante surjan algunas técnicas, ¿no? Instrumentos que repitan estas circunstancias. Las ardillas son capaces de recordar la ubicación de cientos de bellotas que entierran. Tienen una memoria y hasta se ha determinado que pueden contar, ¿no? Los chimpancés se han estudiado muchísimo etológicamente para comprender su comportamiento, no como estudio para investigaciones que son ellos víctimas, sino para comprender su comportamiento. Y en esta Universidad de Kioto, Japón, han demostrado que tienen una extraordinaria memoria numérica, incluso mejor que la de muchos humanos. Todo esto, bueno, todavía no llegó, pero esto nos llevaría a concientizar, es moralmente aceptable y es justo
para un ser sintiente como un chimpancé, un primate o cualquiera, estar en un zoológico, estar en un circo, ser casado simplemente por diversión o, o ser llevados a cuestiones ya más complejas como explotación laboral o sexual, no se dan cuenta de lo que les está, por supuesto, y sufren. Ya tuve una conferencia sobre la zoofilia, que la pueden ver en el canal de YouTube. Ahí subo todas las, las conferencias que doy de esto. Y ahorita Kevin les puede poner ahí en la descripción del Facebook el link del canal de YouTube, donde vemos que pues ha existido casos terribles de violencia sexual hacia, sobre todo chimpancés, ¿no? Bueno, ciertos eh, animales primates y que han dejado secuelas emocionales importantes en esas víctimas. Por cierto, hay una clase pendiente sobre victimización animal. Los voy a invitar y sobre adolescentes, la violencia, el maltrato animal en adolescentes. Ya ni me acuerdo qué otra más hay pendiente, pero bueno, les estaremos mandando el flyer e informando para que ustedes estén atentos si hay alguien que pudiera tener. Me falta victimología animal, el maltrato de menores de edad y la evaluación psicológica forense de las víctimas indirectas del delito de maltrato animal. Y van a encontrar en YouTube ya la del tratamiento penitenciario con animales eh, de compañía. Bueno, entonces vemos que el problema es que con qué vara los estamos midiendo. Es decir, no se trata de una escala, sino se trata de una enorme pluralidad de sistemas cognitivos con muchos picos de especialización, es decir, es diferente. Pero si tú los mides con la vara del ser humano, pues vas a decir, no sienten, no son inteligentes, no piensan, no aprenden, no son iguales, ¿sí? No somos iguales, pero eso no quiere decir que somos mejores. Y para eso tenemos muchos estudios neurocientíficos que reconocen que la conciencia, que hay conciencia en todos los mamíferos y en pájaros. Eso fue 2013, pero les tengo noticias. Ahorita van a ver. Según el neurocientífico canadiense, pueden buscar información sobre él y bueno, él ha estudiado muchas eh, situaciones, no nada más de animales, pero dice, todos los mamíferos, todas las aves y muchas otras criaturas como el pulpo cuentan con estructuras nerviosas que indican que sí pueden producir conciencia. Esto significa que al momento que son conscientes, es decir, no son las terminaciones nerviosas del dolor de lo que estamos hablando, sino estamos hablando de estructuras nerviosas a nivel estructura cerebral que le dan la capacidad de darse cuenta y de percibir y incluso por eso dice que pueden sentir dolor psíquico, es decir, no solo físico, no solo porque le dieron un balazo, porque lo están desollando vivo, sino porque también hay un significado del sufrimiento psíquico, del encierro. Por ejemplo, hemos visto muchísimos videos por ahí, que a mí no me gusta ver nada de esos videos, pero bueno, he visto videos donde estos trailers que transportan, por ejemplo, cerdos que van al matadero para consumo humano, van llorando, llorando, con lágrimas. ¿Por qué? Porque saben a dónde van y cómo intentan escaparse, aventándose de la camioneta. Eso nos hace cuestionarnos muchas cosas, muchísimas, de manera social, socialmente hablando e individualmente también. Bueno, todos estos estudios lo que nos llevan es que, por ejemplo, se ha encontrado una conciencia sensorial. ¿En dónde? En las aves. ¿En qué especie de aves? En las córvidas, así se llaman estas aves. Incluso en algunos cuervos también, ¿eh? Similar a esta conciencia que se encuentra en la corteza cerebral humana. Esta conciencia sensorial es la capacidad de tener experiencias subjetivas, es decir, experiencias que están influenciadas
por nuestras propias percepciones, es decir, una cosa es lo que percibo a través de mis sentidos y luego eso, ¿qué percepción? ¿Cómo lo interpreto? Esa es la subjetividad, porque entonces yo veo un ventilador y si esa persona tiene fobia a los ventiladores, al ver el ventilador le da miedo, pero si ve a esa persona que tiene una filia hacia un ventilador le da, no sé, un deseo sexual o le da placer o qué sé yo. Esa es la experiencia, la conciencia sensorial, influenciada por las percepciones subjetivas. Y lo mismo se ha encontrado que estas aves tienen estas estructuras cerebrales que les permiten hacer estas interpretaciones subjetivas. Otros experimentos, por ejemplo, en los primates y en los humanos, que no hay la menor duda, ¿verdad? Que tenemos corteza cerebral y aquí tenemos que se ha encontrado, o sea, que está presente esta conciencia cerebral. Ya lo sabíamos en los humanos, ya lo sabíamos en los primates, pero ahora también lo sabemos en las aves. Por eso, no debemos de tener aves enjauladas. Bueno, por eso hay muchas cosas más, ¿verdad? Es decir, ya está funado tener pajaritos. Los pájaros deben ser libres, libres. No hay por qué tenerlos en jaulas, porque muchos, a lo mejor cuando era chiquito decías, abuelita, ¿y no está triste porque está enjaulado? No, que no se da cuenta. ¿Por qué? Porque eso era lo que se conocía en ese momento. Hoy sí se dan cuenta. Aquí está lo de la prueba del espejo. Se les coloca un espejo a los animales y fíjense, desde los años 70 se viene realizando y lo que queremos saber es si ellos se reconocen frente al espejo. Entonces se marca al animal con una tinta donde él no pueda vérsela, o sea, no puede vérsela volteando, pero sí se la puede ver en un espejo. Esa tinta no tiene un olor, porque a lo mejor tú dirías, ah, la identifico por el olor, ¿no? No, es una tinta que no es inolora y que es de difícil acceso, que no puede ver más que solo viéndose al espejo. Entonces, el animal se ve al espejo y al verse, lo que hace es, o sea, si eh, tú te ves al espejo y ves que hay algo detrás de ti, volteas y lo buscas detrás de ti, no lo buscas dentro del espejo. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia del entorno y conciencia de nosotros. Si tú te ves, han visto esos videos donde les ponen un video donde les camina una araña o una cucaracha en la cara y lo primero que hace la persona que está viendo el video es golpearse la cara, porque él sabe, tiene conciencia de su cuerpo y al verlo en ese video, pues lo percibe en su cuerpo. Obvio, es un video, ¿no? No es real. Pues este animal, cuando se ve, lo primero que hace es, vean, ahí se alcanza a ver en la orillita y que se ve la pintura, y él se voltea y se ve la pintura, y entonces lo que hace es buscar la pintura en sus pompas, en su trasero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no relaciona la mancha con un sujeto ajeno, sino sabe que esa mancha se encuentra en su cuerpo. Yo uno diría, claro, pues son primates, pero hasta en peces les han puesto esta marca en su cuerpo y lo que hace el pez es frotarse y frotarse y frotarse o en una roca o en la pecera para tratar de quitarse esa marca. Es decir, sabe quién es, sabe que esa marca está en su cuerpo. Y así en un montonal de animales, ahorita vamos a ver. Y además, bueno, me dijeron, bueno, con eso tienen, no es la única prueba. O ya se puede meter, yo la hice con mi gato, es mío. Los gatos no lo saben. Bueno, y no he leído información al respecto, y si la encuentran, me lo dicen. Pero bueno, esto no quiere decir que no sean inteligentes, que no sean sensibles, que no sean sintientes, sino que tienen capacidades diferentes y a lo mejor no es por un espejo, lo saben de otra manera. Y bueno, el gato es punto y aparte, ¿no? Entonces, la prueba del espejo se ha ido repitiendo en animales de todo tipo, de chimpancés, orangutanes, delfines, orcas, elefantes, cerdos, incluso pájaros, urracas, y leí que hasta en peces. Entonces, esta es una capacidad notable que fíjense que los humanos no pueden reproducirla hasta después de los 18 y 24 meses. Si tú pones a un niño enfrente del espejo, o por ejemplo en el video de la mosca, o la araña, o la cucaracha que le sale de la nariz, incluso, ni va a saber lo que está viendo, es decir, no tiene conciencia que él es, porque no tiene esa diferenciación del yo de los otros. Pero después de los 18 meses, sí, y algunos hasta los 24 meses lo pueden lograr.
está en un rango, o sea, no es así una meta y una edad, unos meses exactos, sino son periodos de desarrollo, entonces está entre los 18 y los 24 meses de edad. Y también habría que ver uno diría, la edad de los animales también influirá. O sea, a lo mejor si pones un cachorro no lo hace, pero a lo mejor un adulto sí. Digo, eso ya será cuestión de revisarlas. Que hay un montonal de investigaciones respecto a ello, ¿eh? Que ustedes busquen, las pueden descargar. Ya saben, siempre les paso a los que están inscritos lo que yo encontré para hacer mis diapositivas y muchos textos relacionados, que muchos de ellos también están en inglés. De esta manera, los investigadores tratan de mejorar la comprensión de que rige esta evolución cognitiva de la conciencia de sí, ¿no? Y cómo pudieran estar funcionando estos mecanismos neuronales subyacentes que le dan esta capacidad de conciencia. Y les pongo otro ejemplo, las abejas. Hasta les puse una foto, por si no las recuerdan. Ay, están en peligro de extinción. Todavía nuestro desconocimiento del comportamiento animal nos ha hecho, fíjense, cosas tan terribles, y se los digo, o sea, es reciente, cuando las abejas vuelan y se cansan y se posan en ciertos lugares a lo mucho 24 horas y luego continúan y son enjambres que a veces pueden estar encima de un auto, en tu cochera, en tu patio, en un árbol. Y entonces, ¿qué hacíamos? Hasta nos decían, llámale a los bomberos. ¿Y qué hacían los? Ah, porque nos van a atacar, nos van a matar, ¿no? Déjenlas en paz, se van a ir. Y entonces llegaban los bomberos y le echaban agua con jabón. ¡Pum! Se morían. Ya, no hay peligro. Ya no podemos seguir haciendo eso porque tenemos mayor conocimiento, se van a ir y tú no las molestas, no te van a hacer absolutamente nada. Están descansando. Fíjense, el profesor Lars de la Universidad de Londres realiza investigaciones sobre abejas. Y fíjense lo que ha descubierto. Las abejas pueden contar, pueden reconocer rostros humanos, incluso pueden usar herramientas, pero no como nosotros. El problema es que lo pensamos como nosotros, como si fuéramos o sea, lo tendrían que hacer como un humano, no, lo hacen como abejas. Si las abejas son tan inteligentes, también puedan pensar y sentir algo que sea basado en conciencia. Incluso hay experimentos que mostraron de este doctor que las abejas modificaban su comportamiento tras incidentes traumáticos y que parecían disfrutar de actividades lúdicas o de diversión, como rodar pequeñas bolas de madera. Es decir, ¿por qué la hacen? Porque uno podría pensar, pues va a construir su casita o qué sé yo. No, simplemente por diversión. Y bueno, esto son años y años de investigación. Se han investigado muchísimo a los perros. Este es mi perro, rescatado, bueno, no rescatado, encontrado en la calle, le busqué a su familia, no apareció y me lo quedé. Ya lo encontré grande, adulto. El médico veterinario Rubén Menzel, especializado en comportamiento animal, afirma que el cerebro de los perros funciona muy parecido al nuestro. Pero no solamente lo dice él, sino muchos estudios. Y que las diferencias que pueda tener su cerebro con nosotros tiene dos diferencias, en las estructuras y en lo funcional. Ellos tienen estructuras con una corteza cerebral con menos capas celulares y menos circunvoluciones. Y de manera funcionalmente tienen un menor grado de procesamiento de la información. Funciona diferente y tiene estructuras diferentes, pero es muy similar. Y entonces en esas similitudes seguramente puede hacer cosas muy similares a los humanos. No me dio tiempo de incluir, espero yo continuar con estas charlas en enero. ¿Qué me quita a mí? Nada, porque yo les puedo decir una hora de mi vida, a mí no me quita, a mí me encanta. Y conforme yo busco información para hacer esto, más me encanta. Así tenga dos fans, ¿no? O dos aquí en Zoom y tres en Face. No me importa. Este, incluso hasta es para mí, es decir, yo aprendo haciendo y no hay mejor manera de aprender que enseñando. Yo puedo leer, puedo hacer mis diapositivas, puedo repasar, pero el momento que yo les explico, el aprendizaje queda mejor para mí. Entonces, bueno, eh, sabemos que los perros, y era lo que les iba a decir, que espero a hacer una charla el año que entra sobre el vínculo humano-perro.
y que retoma mucho de la teoría de Wolby. Es decir, ellos tienen la capacidad de vincularse como nosotros lo tenemos, aunque sabemos que hay seres humanos que no la tienen y que seguramente si no la tienen es porque tienen ciertas estructuras cerebrales estructuralmente o fisiológicamente dañadas y que nos podrían llevar hacia un cerebro de un psicópata. Entonces, tenemos que ellos sí pueden aprender, no hay la menor duda, los tenemos en un montonal de trabajos al servicio del ser humano. O sea, ni los voy a mencionar, porque ustedes saben todas las áreas de trabajo, e incluso hoy hay regulación jurídica para el trabajo, tienen que tener descansos, tienen que tener espacios de recreación, aparte de descansos como no trabajar más de tantas horas, descansar ciertos días, un montón de cosas que ya sabemos que a veces a los humanos no nos respetan y que a veces la legislación laboral de tu país no contempla, porque así está en la ley y pues así se da. México es uno de los países que más trabaja en número de horas a la semana en el mundo. Y uno diría, pues somos bien trabajadores y entonces eso seguramente se refleja en mayores ingresos, en mayor satisfacción laboral, en mejores salarios, un montón. Y no es cierto. El número de horas trabajadas tiene que ver con la productividad o la efectividad como digamos, eh, el, el bienestar del trabajador o la, ¿cómo? Es que se me fue la palabra, es decir, la satisfacción de la persona que está laborando. Si para los humanos en muchas legislaciones del mundo no se ha logrado, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que no se trabaje, que no se contemple y que no se exija también para los animales. Todos los animales que hay un montonal trabajando para nosotros, tan solo en las fiscalías, en las policías, ¿no? En los aeropuertos, que conllevan trabajos riesgosos que incluso hasta traen chalecos antibalas, porque son objetivos de la delincuencia organizada, porque los perros no se corrompen, porque los perros hacen su trabajo y punto, y que entonces eliminando a los perros que detectan y que te ponen, es decir, que te identifican, pues de aquí en lo que capacitan otro, hubo un tiempo que los traían hasta con escoltas, en camionetas blindadas, llegaban al aeropuerto, hacían su trabajo, lo retiraban, que estaban amenazados por la delincuencia, ¿no? Y además en algunos lugares tienen grados, es decir, y se respetan, que para muchos puede ser bien difícil de comprender esto, pero debemos de protegerlos y nos están dando mucho, muchísimo. Y debemos de buscar su bienestar. Esa es una de las cosas que nos trae como resultado la sintiencia animal. No nada más detenernos al maltrato, sino ahora también buscar su bienestar, porque una cosa es que no te maltraten y otra cosa es que estés bien, bienestar. Y entonces, ok, ya te dije que lo tienes que alimentar, pero aliméntalo bien. Ya te dije que lo tienes que tener resguardado, pero que esté bien resguardado. Es decir, el delito es acción y omisión, no nada más es hacer, sino también es dejar de hacer. Hoy está enfermo, o como muchas personas mucho tiempo hicieron, ay, tiene sarna, ay, échale petróleo, o sea, eso no es bienestar, tienes que llevarlo al veterinario y darle su tratamiento adecuado, ¿no? Y entonces podemos poner un montonal de circunstancias para decir por qué las personas le ponen petróleo a los perritos con sarna, por bajo recursos o por desconocimiento. Pero entonces el Estado tiene una obligación también de dar esos servicios y tenemos un solo hospital público veterinario para toda la Ciudad de México. Pero con esa reforma que se dio el 2 de diciembre en la Constitución y que ya se promulgó en el Diario Oficial de la Nación el 3 de diciembre y que se van a empezar el año que entra a armar diversos programas para cumplir todo esto del bienestar animal, porque no debemos de olvidarlos, aunque haya un montonal todavía de víctimas que proteger. Esto no quiere decir que le vas a quitar recursos, importancia y valor a las demás víctimas, porque cada vez que hablo de animales, dicen, ¿y por qué no le dedicas ese tiempo a las víctimas de género? Le he dedicado muchísimo, muchísimo, pero me das tiempo hasta para esto, ¿no? Y cada quien decide qué bandera va a tomar como objetivo de concientización, de trabajo, de labor. Y trabajo mucho con víctimas y con niños abusados sexualmente y con animales también, por supuesto. Entonces, una cosa no demerita la otra. Si hablamos de
procesar información. No nos queda la menor duda que los perros también procesan información y resuelven problemas. Y déjenme le cambio. Y aquí tenemos una neuroimagen de un perro. Los perros piensan y recuerdan. Ahora lo que se está tratando de investigar es si también tienen la capacidad de imaginar, incluso que sueñan cuando sueñan, porque sueñan, los han visto, quien tenemos perritos. No se sabe ciencia cierta si tienen capacidad de pensar en abstracto o solo en hechos a los que nunca estuvieron expuestos, es decir, si fantasean. Sí, fíjense, eso ya no hay la menor duda. Si un perro vivió 3 años con una familia y se lo dan a otra o se pierde y lo encuentra, ay, esto me dolió mucho por mi Brownie porque yo lo encontré ya grande, como de 8 años, y muchas veces lo veo y digo, ¿recordará a su familia? Por supuesto que la recuerda, principalmente si vivió con ellos cuando era cachorro. Y entonces, lo único que puedo hacer es que ahora que está conmigo, esté lo mejor que pueda estar. Y ni me voy a poner celoso y malagradecido. No, es un proceso normal. Y a veces llora, a veces tiene sueños, tal vez sueña con ellos, a veces, tal vez no lo sé, los extrañe, no sé quiénes eran, no sé nada, pero de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. También hay estudios que indican que los perros pueden reconocer la fonética de más de 160 palabras. Y ahora fíjense que hay diversas corrientes de pensamiento o teorías, y estas teorías son filosóficas y son desarrolladas por filósofos por pensadores importantes que relacionan la protección, que tienen una relación estas teorías con la protección animal y que han influido enormemente en el derecho animal y en lo que hoy conocemos como ciencia animal. Por cierto, el doctor Eric Tagle puso en sus redes que el año que entra se va a abrir la maestría en la Universidad de Puebla, en la UAP, de Derecho Animal y Maltrato Animal, algo así. Entonces, bueno, para todos que estén interesados, por supuesto, yo soy una de las primeras interesadas. La primera teoría son tres, vamos a hacer una diapositiva nada más. Teoría utilitarista, de Jeremy Bentham. Filósofo, economista, pensador inglés del siglo XVIII, todos lo conocen, incluso en la criminología es alguien muy importante, y argumentaba la cuestión, ustedes saben que habló de muchas cosas, sobre incluso el tratamiento penitenciario, la vida de los internos, ¿no? La estructura de los sistemas penitenciarios, y bueno, también se dio tiempo, y eso no le demeritó ni le quitó tiempo del todo lo demás que él aportó para cuestionar. Argumentaba que no debíamos de andar cuestionando si los animales razonaban o no, o si hablaban o no, sino lo que nos debería de estar importando es si sufren o no. Con eso nos bastaría. Y que las acciones de los seres humanos deberían maximizar el bienestar de los animales y minimizar el sufrimiento de los animales. Siglo XVIII. Su pensamiento tuvo frutos, o sea, impactó a muchas personas y a muchas asociaciones, movimientos, y es la base de lo que más adelante sería la primer ley de protección animal en el mundo, conocida como la ley Martin. Esta ley Martin fue en Inglaterra, ahorita más adelante tengo una diapositiva de esa ley, y es la primera ley que trata de proteger a los animales. De hecho, primero se protegió a los animales y precisamente en Estados Unidos, derivado de esa protección de animales, primero fue el Reino Unido, luego Estados Unidos se incorpora. Eh, al estar supervisando las condiciones de los animales, se percata que en esas visitas que había también otras víctimas importantes, los niños y niñas. Dice, caray, no nada más los animales estaban maltratados, también los niños y niñas, y abren como una área de protección interna de niños y niñas, pero que es de una protectora de animales. Después ya se separan, pero las protectoras de animales fueron las primeras, todo el movimiento y todas las personas preocupadas por los animales que se dan cuenta que también los niños son maltratados. Ya ven como una subdivisión de protección hacia los niños. Esta teoría del derecho del bienestar animal de Peter Singer es un reconocido filósofo australiano, uno de los pensadores más influyentes de la actualidad. Él nació en 1946, le decía que es australiano, ha dedicado gran parte de su carrera a explorar temas de ética, de moral
y de derechos de los animales, convirtiéndose en un referente en el campo de la filosofía práctica. Él dice, él defiende que los animales, bueno, ok, si los vamos a utilizar para, si van a estar a nuestro servicio, eso no debe de llevar un sufrimiento innecesario para los animales en cualquiera de las áreas, experimentación, alimentación, trabajo, lo que sea, compañía, o sea, debemos de, o sea, aquí está resumido, hay que leer todo lo que él dice, pero en general, o sea, llevándolo a pocas palabras, que no debemos de hacerlo sufrir por el simple hecho de que están a nuestro servicio. Y también resalta que no importa si los animales son racionales o no, sino lo que importa es que efectivamente sí pueden sufrir, y sufrir no solo físicamente, sino sufrir emocionalmente. Los animales que están en consumo humano, que están en condiciones terribles de crianza, que ya sabemos que hay muchos que están en otras condiciones, pero mientras haya uno, es como decir que ya no hay abuso sexual porque hay algunos niños que están, que sí están protegidos, pero son, es que si hay, mientras haya, podemos seguir hablando del fenómeno como existente. Entonces sí hay todavía muchos lugares donde las condiciones son terribles y conlleva un sufrimiento hasta psíquico, no solo físico, la manera en que están llevándose a la muerte, sino cómo están creciendo, cómo se están desarrollando y cómo están percibiendo en el entorno en el que van a ser llevados a la muerte. Y pues muchos lloran, muchos quieren escapar, y se habla, podríamos hablar de conductas autolesivas. Bueno, eh, la tercera teoría, teoría del derecho de los animales, de Tom Regan, que es un profesor y también filósofo de Estados Unidos, y él dice que los animales no humanos son objetos ahorita eh, que deben ser objetos del derecho moralmente hablando, es decir, debes de considerarlos en la legislación porque tenemos la obligación moral de protegerlos jurídicamente. Un sujeto de una vida, fíjense lo que dice él, un sujeto de una vida es un alguien, no un algo. Es un ser al cual su vida le importa, incluso si no le importa a nadie más. Esto es muy profundo y hay que analizarlo y hay que entenderlo. Cualquier sujeto, fíjate, no dice persona, no dice animal, cualquier sujeto que tiene vida, pues es su vida. Esa vida es de él y es un alguien. Es decir, no es una cosa, no es un algo, algo es una cosa. Alguien que tiene vida es alguien. No, es un ser al cual su vida le importa. A él no me importa si no le importa a nadie más. A cada animal su vida le importa y el bienestar de su vida. ¿Para qué quiero vivir si voy a vivir así? Obvio, no lo piensa como lo estoy pensando yo, así. Eh, los chinos tienen mucha medicina basada todavía digamos, en plantas y en animales. Hasta los años 80, y no sé todavía, no sé si lo sigan haciendo, tenían a osos enjaulados que tenían conectados a su bilis mangueras y que luego estresaban con toques para que la bilis segregara, pues, la bilis, la sustancia bílica, y fuera extraída y luego vendida como, pues ya saben, como esto que cura todo, ¿no? Y que si la potencia sexual, y que si la inteligencia, y que si el cansancio, y que no sé qué tantas cosas, y eran vendidas como en las boticas, ¿no? De allá, chinas. Y bueno, pues no podían esperar a que el oso produjera su propia bilis de manera normal, sino era incitado, o sea, era criado desde bebé hasta que moría y insertado ese tubo o esa manguera y con choques eléctricos constantemente para segregar y segregar y segregar esa bilis. Y lo que se encontró es que muchos osos, ellos decían que se comían, pero no era porque tuvieran hambre, se mordían para morirse, se lastimaban, se arrancaban a mordidas partes del cuerpo para morirse. O los delfines en cautiverio, que se han encontrado registros de cómo se golpean y golpean la cabeza en pues, las orillas donde están encerrados, las plataformas, esto, hasta el punto a veces llegar a la muerte. Uno diría, algo le funcionó mal o tenía toda la intención de eso, de llevar a la muerte
Es decir, prefiero morir a seguir así. Aquí está una foto de la ley de tratamiento, la ley Martín, la ley del tratamiento cruel del ganado del Reino Unido. Afortunadamente siempre ha habido personas y grupos preocupados por los animales. Estamos hablando de 1822, que se dieron cuenta cómo trataban a los animales, al ganado. Dijeron, oigan, hay que poner reglas, ¿no? Normas, algo. Ok, nos ayudan en el campo y todo, pero hay que tratarlos bien. Y bueno, sí ha habido muchos avances, sobre todo en los últimos 200 años, sobre todo a partir de esta primer ley, pero el derecho mismo, por sus rígidas formas que conlleva, digamos, su estructura muy cuadrada, muy encerrada, muy rígida, pues ha dificultado mucho esta protección. Y entonces, en algunos casos, se ha optado por el uso de analogías o por extensión de ciertas categorías jurídicas que no se ajustan propiamente a las características de los animales. En muchos países tenemos la conducta que se emite de cuando te roban. Mira, fíjate, no es robo, porque tú vas en el parque o en la calle y unas personas te roban a tu perro. Bueno, te quitan a tu perro y después te piden dinero a cambio de que te regresen a tu perro. Y no está es muy similar al secuestro humano, pero no está en el secuestro, porque solo se puede secuestrar a las personas. Y no está dentro del maltrato animal, porque no habla de ese tipo de conductas. Entonces, pues por analogía, lo que más se parece, porque el animal sigue siendo en México una categoría de objeto, y entonces cuando alguien me quita una cosa y me condiciona algo para regresármelo, se llama extorsión. Y la extorsión tiene una penalidad mucho menor y no es que yo quiera una penalidad mayor, sino una penalidad justa, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque muchos de ellos que están haciendo esto están practicando para después iniciar con el secuestro de los animales o son los mismos que están animales, perdónenme, de los humanos, y son los mismos que están secuestrando humanos y también perros porque vieron que había otro ingreso, que a veces está bien valioso. Y yo he atendido víctimas de secuestro que después me llegan para la cuantificación del daño psíquico como parte de su reparación o ya incluso como parte del daño moral y me cuentan que en la casa de seguridad donde estaban, aparte de haber otras personas, había muchos otros, había perros que estaban también, ellos escuchaban que estaban negociando por llamadas telefónicas el pago del rescate de esos perros. Es decir, es en esta forma rígida, forma del derecho de ver al animal como un objeto para el derecho, entonces quedan ciertas conductas fuera. Debería de haber una modificación al respecto, porque a veces llegan mutilados, a veces llegan después de un secuestro largo y a veces también son eh, asesinados y no regresados, aunque se pague igual que los humanos, aunque se pague el secuestro, y a veces llegan con estrés postraumático, ansiedad, o sea, sí con afectación psicológica, bueno, emocional, conductual. Se orinan, se esconden, ven un cinturón y se echan a correr, un palo, tienen miedo a los lugares cerrados, porque se está revivenciando todo aquello, aquellas condiciones en las que estuvieron. Ya me pasé como siempre, ya ahí voy, ya. El derecho como ciencia de esta sociedad humana juega un importante rol. Entonces, a veces el derecho, en lugar de beneficiar a los animales, se ha convertido en un mecanismo para garantizar y perpetuar su explotación. Vamos a hablar de otro tipo de maltrato, los sacrificios animales dentro de ciertas creencias eh, religiosas. El maltrato animal protege a todos excepto a ellos, porque como es creencia religiosa no se mete. Y estamos hablando de sacrificios de animales grandes, no nada más de palomas y colibríes, sino zorros, perros, gatos. Entonces, a veces la misma legislación no sigue perpetuando esta explotación y esta violencia. Aunque sí tenemos, o sea, es increíble que el derecho no se haya dado cuenta que hay importantes avances científicos y sociales también, la percepción social, la visión social que se tiene de los animales ha cambiado. Entonces el derecho debe de ajustarse a esos avances científicos y a esos avances sociales. Finalmente también son fuentes del derecho.
para ofrecer una regulación al respecto. Hasta el día de hoy los animales son considerados jurídicamente como cosas y por eso se les trata como cosas bajo el manto de protección y legitimidad que esto les proporciona, a pesar de que los avances científicos nos indican que no son cosas, son seres sintientes. Aquí está mi otro gatito, ese rescatado de la calle, a punto de morir, bebé. Los animales no humanos que ostentan la calidad de seres sintientes deben de ser sujetos de consideración moral y por lo tanto, son sujetos de consideración moral y por lo tanto deben ser titulares de derechos morales. Y esto se debe de reconocer, por eso es que se debe de reconocer jurídicamente la sintiencia, lo que hace necesario la edificación de una categoría jurídica propia para ellos, con derechos mínimos inviolables como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad y el derecho a la dignidad. A veces cuando hablaba de estos derechos, me decían, ay, pero todo derecho conlleva obligación. Ay, estamos hablando de derechos humanos, no de derechos y obligaciones jurídicas. Porque entonces, ¿cuál es la obligación de mi perro? Bueno, si quieres una obligación, es, y ni siquiera es obligación, pero lo va a hacer, simplemente hacerte feliz. Ni tiene la obligación de cargarte, ni de cargar tus cosas, ni de cuidar tu casa, ni de darte crías para que las vendas, ni nada. Fíjense, empezamos con los primeros tratados internacionales que hay respecto a la protección de los animales como seres sintientes. Aunque ya había legislación, como vimos, pero aquí ya se refiere a la sintiencia animal. El Tratado de Lisboa es el tratado que rige a la Unión Europea en muchas cosas, muchas, desde sus miembros, su parlamento, la votación, todo, todo lo que es la Unión Europea. Pero entre esas cosas, en diciembre del 2009 se incorpora a la Unión Europea la obligación de poner en marcha políticas públicas para defender a los animales, especialmente o concretamente a los de agricultura, los de pesca, los de transporte y los de investigación y desarrollo tecnológico, porque ya había mucha legislación, no Brownie, permítanme, protegiendo a las mascotas o a los animales de compañía. Pero dice, oye, también no hay que olvidar a esto, 2009, considerando novedosamente que los animales son seres sensibles. ¿Por qué novedosamente? Porque no es sino hasta el 2012, 3 años después, porque estas investigaciones que llegaron al 2012 no surgieron de un día para otro, ya se estaban desarrollando. Entonces, la Unión Europea ya consideraba estas investigaciones y por eso dice que novedosamente se da cuenta que o identifica que sí son seres sintientes y que debe de proporcionarse ciertos requisitos de bienestar. Ahora, viene la declaración más importante. Julio 2012, Declaración de Cambridge. En la Universidad de Cambridge se reunieron diversos neurocientíficos de muchos países y dieron una serie de conferencias ahí. Después de que se dan todas esas conferencias, se elabora un manifiesto que firman muchos neurocientíficos, incluyendo Stephen Hawking, que ustedes saben quién es, ¿no? Y cómo todo lo que ha escrito y todo lo que ha aportado, o aportó, ¿no? Porque creo ya se murió. Este documento, bueno, esta reunión se considera un evento histórico porque se declara así, abiertamente y con bases, la existencia de la conciencia en los animales no humanos. Detrás de ello hay muchas investigaciones desde muchísimo tiempo atrás, pero ahí no hay la menor duda. Aquí están algunos de los neurocientíficos que lo firmaron, son muchísimos, ustedes pueden descargar la declaración, está en internet y leer todo lo que se dio ahí. Yo les traigo aquí, vean, esos ojos no pueden ser de una cosa, no pueden estar vacíos, detrás de ellos hay esa mirada, yo, humano, lo puedo identificar como ternura, como amor, como cariño, pero ellos sí saben lo que significa esa mirada. Las miradas cambian dependiendo el contexto, la situación, la persona. Aquí les voy a poner, si no me acuerdo si les compartí el audio, ya me pasé. No, dura 12 minutos, así que mejor
Se los voy a pegar en... Es el video de la declaración donde están todos los neurocientíficos, cómo leen los extractos y cómo declaran que los animales son seres sintientes. Está en YouTube, de todas maneras yo les paso el link. Ya no me va a dar tiempo de ver. Concluyen, que es lo más importante que concluyen, el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos que poseen bases neurológicas que van a dar lugar a la conciencia. Los animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y todas las aves y muchas otras criaturas, entre las que se encuentran pulpos, poseen también estos sustratos neurológicos. Estos sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos que son capaces de generar la conciencia, junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales, no solo aprendidos y no solo reflejos, aprendidos enseñados por el humano, sino también intencionales por el animal. Y sí, se ha escaneado el cerebro de perros en estos que también son para humanos, y ustedes saben que uno de los requisitos es que no se mueva, pero no lo puede sedar, y entonces se entrenan para que el perrito se quede quietecito mientras le están escaneando. No se les obliga, no se les inyecta nada, ¿no? Pero tenemos otra declaración, 2019, Francia, Toulon, Francia. El 29 de marzo, durante un coloquio, el coloquio se trató sobre la personalidad jurídica de los animales, se señala lo siguiente. Teniendo en cuenta que el derecho nunca debería contradecir la ciencia, en este nuevo manifiesto, porque generan otro manifiesto, importantes académicos, no solo científicos, no solo etólogos, no solo de animales, sino también académicos jurídicos, defienden que los animales deberían considerarse universalmente, o sea, no nada más en Francia, universalmente como personas físicas no humanas y no como cosas, terminando así de una vez por todas con el predominio de la cosificación que se les ha dado. Esa es una foto real, un humano que cae a un pantano y que está bien espantado porque se le acerca este orangután y dijo, hasta aquí llegué, y lo que va a hacer es ayudarle a salir de ahí. Tiene o no conciencia de su entorno. Y pobrecito, yo creo que ¿cómo se dice? No ha interactuado con humanos que lo casen, porque si no se hubiera echado a correr a esconder, como muchos lo hacen. Manifiesta que el reconocimiento de la personalidad jurídica de los animales es una etapa indispensable para alcanzar la coherencia en el sistema del derecho a nivel mundial. La situación jurídica de los animales cambiaría en la medida en que se eleve o sea, no podemos cambiar por más jurisdicción que se haga sobre los animales o leyes o normas de protección, no podrá ser efectiva mientras no se eleve el rango a sujetos del derecho. ¿Cómo? Con esto a personas físicas no humanas. Y España ya lo tiene en su legislación, apenas lo leí, este año incorporaron en el derecho civil la parte de, por ejemplo, la custodia o convivencia de animales de compañía cuando hay un divorcio, o también situaciones de cuando se repartían los bienes, los animales quedan como un bien, como una cosa, y no son cosas, no son humanos tampoco, pero no son cosas. Y entonces son personas físicas no humanas. Y tenemos otra, ya vamos a acabar, abril 2024. Estados Unidos no se podía quedar atrás. Declaración de Nueva York sobre la conciencia animal. Se firmó el 19 de abril 2024 y fueron científicos, filósofos y juristas. Y entonces hablaron sobre la reciente evidencia científica sobre la posibilidad de que todos los animales vertebrados y muchos invertebrados, fíjense, esto es 12 años después de Cambridge, invertebrados sean conscientes y capaces de experimentar el mundo de una manera subjetiva, es decir, a su percepción. O sea, eso no quiere decir que tengan que percibir como nosotros. Y aquí tenemos unos ejemplos. Las culebras rayadas reconocen el propio olor, su propio olor, lo que implicaría cierto grado de autoconciencia. Los pulpos evitan el dolor y buscan aliviarlo, lo que sugiere que podrían poseer experiencias subjetivas del dolor. Las sepias pueden recordar detalles de acontecimientos pasados, lo que conllevaría a una memoria episódica. Las abejas muestran comportamientos que se asemejan al juego, lo que sugiere la existencia de estados emocionales positivos.
Las moscas de la fruta tienen patrones de sueño que se alteran con el aislamiento social de ellos, no de nosotros, de su sociedad, de otras moscas, como sucede en el caso de los seres humanos. Cuando no interactúas, también los patrones del sueño se alteran. Leí que en Japón, a ver, ¿qué país? Sí, Japón, en una etapa que está permitido la pesca, porque ya ven que hay vedas por ciertos periodos, pero en la etapa de pesca llegan muchos delfines y le ayudan a los pescadores a pescar. Les, les como que les van a arrear, les empiezan a acercar a los peces y se los acercan a las redes, porque saben que los van a obtener un beneficio, los animales también de eso, porque él pudiera pescar solito, lo ha hecho todo el tiempo que los humanos están pescando. Le ayudan y se ayuda. Habla de una cooperación, que entiende la cooperación y los pescadores no los dañan ni nada, ¿no? Y les ayudan muchísimo. Ahora, en esta declaración de Nueva York, se habla de comportamientos en los animales como aprendizaje, como planificación, como resolución de problemas y como el autorreconocimiento que ya se había hablado anteriormente. Y sugieren que las mentes de los animales invertebrados son más complejas de lo que creemos y que esta sofisticación cognitiva no es necesaria para su conciencia. Su presencia es una prueba contundente, puesto que de lo contrario estas respuestas conductuales no se producirían. Es decir, no necesito buscar una prueba del espejo para saber que es consciente. Con que yo sepa que tiene una estructura cognitiva necesaria, puedo, decir, con eso es contundente. Y aparte estoy viendo ciertas respuestas conductuales que no serían como posible que se emitieran si no tuvieran estas estructuras cerebrales. Es decir, no tengo la posibilidad, por ejemplo, en algunos invertebrados o crustáceos como el pulpo, pero su comportamiento no me dejan la menor duda de entender que sí hay estas estructuras diferentes, no las busquemos como el humano. Estos hallazgos prueban que es muy posible que la capacidad de sufrir y de experimentar bienestar se extienda a la gran mayoría de los animales. Supongo que ustedes han comido langosta y que conocen estos restaurantes en México, donde tú ibas y escogías en tu pecera a la langosta y estaba ahí viva y decías esa y te la cocinaban en ese momento. El punto es que la echaban al agua hirviendo viva. Ya está prohibido. En México ya está prohibido y no sé si ya se dieron cuenta que quitaron esas peceras en esos restaurantes y no las pueden cocinar vivas. Porque ¿qué querían? Que gritara, que corriera, que hiciera auxilio, que llorara, como no es como un humano o como otras especies, entonces ni ha de sentir. Por supuesto que siente y es una muerte terrible. Entonces, si te vas a comer una langosta, pues trata de que la mates con el menor sufrimiento posible, lo más rápido que se pueda y que no la tengas, porque son seres sintientes que se dan cuenta de su entorno, en una pecera donde ya saben, cómo, no lo sé exactamente, pero se percatan que van a ser comidas. Como lo pudiera, o sea, ahí sí no tengo la menor duda cómo lo hace un cerdo que se da cuenta cuando se llevan a sacrificar o a, a matar para el consumo humano a otro cerdo, ¿no? Que incluso a veces hasta lo intentan defender o el otro intenta escapar mientras esto ocurre o empieza a llorar. Entonces, o empieza a llorar así con lágrimas, ¿eh? O empieza a llorar con llantos. Entonces, eh, está prohibido lo de ya vamos a finalizar y tenemos que esta declaración plantea 3 puntos clave. La ciencia respalda que los mamíferos y las aves son conscientes. 2, que existe una posibilidad muy fundada de que todos los vertebrados y muchos invertebrados sean conscientes. Y 3, cuando existe una posibilidad realista de conciencia, tenemos la obligación ética de tener en cuenta los intereses de esos individuos y los riesgos que amenazan su bienestar. Ahora, finalmente, ¿qué hay en México? 2 de diciembre 2024, acabadito de salir. La presidenta Claudia Sheinbaum
acaba de firmar un decreto de reformas al artículo 3, 4 y 73 de la Constitución, donde previamente esto fue aprobado por el Congreso y se tardó un montonal, y los congresos locales, el Congreso de la Unión y congresos locales. Se publicó el 3 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuáles son estos cambios? Bueno, miren, hay mucho más o sea, que esto es en la Constitución, y esto le abre la puerta a diversas leyes, bueno, legislaciones, reformas, no, a las normas oficiales, a las leyes específicas, incluso hasta el Código Penal, que tanto he hablado de la relación entre maltrato familiar y maltrato animal, o bueno, violencia familiar y maltrato animal. Entonces, el artículo 3 dice, los planes y programas de estudios, o sea, fíjense, que habla el artículo 3 de la educación. Los planes y programas de estudios incluirán contenidos sobre la protección a los animales. Es decir, ya debes de enseñarle a las nuevas generaciones a proteger, ya que no nada más quede en tu casa, con tu familia, sino por ley aquí también, y en la SEP, y tendrá que hacer todo lo que se tenga que hacer. Artículo 4. Cuarto, queda prohibido el maltrato animal. Ay, bueno, ya lo tenemos en los códigos penales, y dice, el Estado mexicano debe de garantizar su protección para que no los maltrates. El trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales. De esto se puede abrir en un montonal de leyes para que esto realmente se cumpla. Artículo 73. El Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en materia de protección y bienestar de los animales. Había que ponérsenos en el artículo para que dijeran, sí podemos. Ok. Eso hasta aquí llegaría a México. Ahora sí, si tienen dudas, comentarios, preguntas. ¿Hay preguntas en Face, Kevin? Aquí, colegas de los que están aquí, que les agradezco mucho haber estado. Ya me extendí. ¿Todo bien? Pues al parecer, Mm, ay, perdón. No, perdón, yo continúa, Kevin, perdón. Adelante, Kevin. Creo que no hay, bueno, no, comentan que no hay dudas, maestra. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, y nos vemos el siguiente sábado. Les voy a hablar sobre victimología animal. Cuídense mucho. Gracias, Geo, gracias, Georgina, y gracias a todos también en Face. Gracias, maestra.